vamos el día de hoy digamos, a resumir todo lo que es el control o lo que algunas cosas ya las hemos visto, otras las vamos a conversar ahora, y a puntualizar todo lo referente al control de la máquina de inducción, ya los arranques y el control de velocidad. Ya vamos a ver partidas, control de velocidad. Vamos a ir aquí. Acá. Entonces, vamos a estar viendo métodos de arranque. Ya es, digamos, lo primero que vamos a ver. Vamos a resumir o comentar estos cinco métodos de arranque que se realiza al motor de inducción. Ya vamos a centrar siempre lo que es control de accionamiento al motor de inducción. Ahí vamos a, digamos, a conocer ya hemos conocido los principios. Y luego vamos a ver métodos de control de velocidad. Ya tenemos métodos de arranque y métodos de regulación de velocidad. Tenemos 5 métodos de arranque. El primero, arranque de motores de devanados partidos. Ya es una forma de arranque con un tipo de motor especial. En segundo lugar, el arranque estatórico por resistencias. O sea, eso es conectar resistencias a la entrada del motor para partir con voltaje reducido. Cierta cantidad de voltaje queda en las resistencias, entonces podemos echar a andar el motor con un voltaje menor. La número 3 es parecido, pero en vez de resistencias usamos un autotransformador, ya que son unas bobinas con una salida intermedia, con la cual también podemos bajar el voltaje que aplicamos al arrancar el motor. Todo esto tiene que ver, los métodos de arranque, digamos, se realizan debido a la alta corriente de partida del motor de inducción. El motor de inducción es un invento, digamos, genial, que tiene muchas aplicaciones, es muy versátil, pero digamos, el problema mayor del motor de inducción es el alto consumo de corriente en el arranque. Ese es el problema que nos da el motor de inducción, y por tanto se han creado diversos métodos para arrancar el motor evitando este problema de la corriente de partida. Ya principalmente esto se da con motores de más potencia, donde la corriente de partida es muy elevada. Entonces tenemos en primer lugar un motor especial, donde los devanados del estator están divididos en dos secciones y echamos a andar una primero y la otra después. El arranque estatórico por resistencia, que se puede hacer con cualquier motor. El arranque por autotransformador también. El arranque mediante el dispositivo que vamos a revisar más adelante, que es el partidor suave, que también cumple la función de proveerle al motor una rampa de voltaje. Y en quinto lugar, el arranque rotórico por resistencias. Ya esto se puede hacer solamente en motores de anillo rozante o motores de rotor bobinado. Ya dentro del mundo de las máquinas de inducción, las dividimos en dos, en motores de jaula de ardilla, que no tienen ningún tipo de conexión eléctrica ni ningún tipo de bobinado en el rotor, y el motor de rotor bobinado, que tiene 3 bobinas conectadas en estrella internamente, y los otros 3 terminales de las bobinas salen por medio de unas escobillas, unos carbones, salen ahí quedan disponibles en la caja de bornes para poder conectar resistencias externas. Entonces, este arranque rotórico por resistencias también se utiliza como método de arranque. Y tenemos los métodos de regulación de velocidad, por otro lado,
vamos a ver cuatro. Ya, el primero es el acoplamiento de polos. Ahí la máquina también tiene que ser una máquina especial, que es una máquina donde tiene la posibilidad de conectar con cierto número de polos y cambiando la conexión podemos cambiar los polos. ¿Ya? Vamos a ver ahí que eso nace eh, de la fórmula de velocidad sincrónica que depende de la frecuencia de los polos. Entonces, básicamente podemos cambiar la velocidad del motor cambiando el número de polos o cambiando la frecuencia. Sin embargo, también existe un método de regulación de velocidad por deslizamiento, también en los motores de rotor bobinado, donde vamos regulando la resistencia ya del rotor y, de forma lineal. Ya necesitamos ahí sí unos dispositivos de que cambien la resistencia linealmente y tenemos cierto control de velocidad dentro de un rango. Ya son ya métodos más limitados de control de velocidad. Ya 3 está el variador de frecuencia, que es digamos, el rey de los métodos de regulación de velocidad. Se puede regular la velocidad desde cero hasta la velocidad nominal con mucha facilidad. Y en cuarto lugar tenemos variadores de tensión que también buscan variar la velocidad cambiando el voltaje de entrada, buscando modificar, digamos, el torque del motor. ¿Ya? Si ustedes estudiaron, ¿verdad?, el motor de inducción en máquinas eléctricas y ahí revisaron que la máquina varía su velocidad por los polos y por la frecuencia. Y sin embargo, cuando nosotros cambiamos el voltaje, estamos afectando directamente el torque del motor. El torque varía cuadráticamente con respecto al voltaje. Y si variamos el torque, si le quitamos fuerza a la máquina, tenemos también cierta cantidad de control sobre la velocidad en cierto rango. Ya no es, digamos, no es muy, digamos, no es lo óptimo, pero se puede hacer ya tener cierto control sobre la velocidad, eh, variando la tensión de entrada, porque afectamos no es que afectemos directamente la velocidad, sino que afectamos directamente el torque, y, producto de que el torque baja, la carga se vuelve pesada para el motor y la velocidad se reduce, eh, digamos, en cierto porcentaje. Eh, Vamos a mencionarlos, digamos, a ir viendo cada uno de estos elementos. Ya partimos con los métodos de arranque entonces, con con eso que tenemos aquí, métodos de arranque. El primer método es el arranque por devanados partidos, ya que tiene esta forma el motor. Si ustedes se fijan, hay 2 devanados por cada fase. Este es un motor especial, ya no se puede hacer esta partida con cualquier motor. Entonces es como si nosotros con un contactor, acá KM1, ya energizamos ese contactor y energizamos, es como energizar la mitad del motor. Ya tenemos aquí, entra una fase L1, una L2 y una L3. Entonces es como que energizamos 3 bobinas de las 6. ¿Ya? Entonces es como que viene el motor dividido en 2 partes, ya para echar a andarlo, digamos, secuencialmente. Entonces, en una primera, digamos, eh, en un primer paso, energizamos eh, estos 3, ¿verdad? No están aquí con la designación de bornes, ¿ya? Pero aquí vemos que podemos tener 12, hasta 12 bornes en la caja. Aquí están los dos conectados en estrella porque son como si realmente fueran 2 motores en uno. ¿Ya? Es como que el motor se divide en 2,
salen 12 bornes a la caja. Aquí en este caso está conectado en estrella, hay que conectar los dos en estrella. Y nos quedan 6 para la alimentación. Y echamos a andar el motor en dos tandas. Con el KM1 es como echar a andar uno de los dos. Parte claramente el motor con la mitad de la potencia. Es como si partiera un motor más chico, digamos. Por tanto, consume la mitad de la corriente de arranque. Y luego que pasa un tiempo, donde ya el motor arrancó y venció la inercia, entonces encendemos o energizamos KM2 y energizamos la otra parte, la otra sección del motor. Esa es la idea del motor de devanados partidos. O sea, un motor grande, dividirlo en dos las bobinas para echarlas a andar secuencialmente. Ahí necesitamos un control que es sencillo. Ya se necesita que KM1 accione y luego de un tiempo accione KM2. Eso se puede hacer por temporizadores, ya que es lo recomendable. Se puede hacer por medio de botoneras también, pero siempre que lo hagan por medio de botoneras van a tener el riesgo de que el operario haga partir y energice 3 bobinas y después ya no se le olvide, digamos, o no eche a andar en la otra parte del motor y nos quedemos funcionando con medio motor, digamos, todo el tiempo. Ese es uno de los conflictos en hacerlo con botonera. Por eso se recomienda el uso del temporizador que energiza automáticamente el KM2. ¿Ya? Así que eso con respecto al motor de devanados partidos. Si nos vamos a una tabla que tenemos aquí al final, vamos a ir a ver esta tablita. Esta. Ya tenemos aquí la comparación de los métodos de arranque. ¿Ya? Entonces tenemos en primer lugar aquí el motor de arranque directo. Aquí esta va a ser como el estándar de comparación para todos los métodos de arranque. ¿Ya? El arranque directo, digamos, es sin ningún método de partida, donde tenemos el 100% de la corriente de arranque que se aproxima, es de siempre de 4 a 8 veces la corriente nominal, ¿ya? O 5 a 8 veces dicen algunos, pero este más o menos el rango de la corriente de partida de un motor de inducción. Vemos aquí que con el arranque de este tipo de arranque, digamos, con las bobinas divididas, el part winding, tenemos la mitad de la corriente de arranque. O sea, aproximadamente de 2 a 4 veces la corriente nominal. ¿Ya? Eso es porque dividimos el motor en la mitad. Es como echar a andar dos motores más pequeños. Entonces, con este método de part winding, reducimos la corriente aproximadamente a la mitad, la corriente de arranque. Y aquí están más o menos los gráficos. Ya esto sería la corriente en arranque directo. Está aquí ejemplificado en un cierto tipo de motor que la corriente de partida es 6 veces la corriente nominal. Ya este gráfico está aquí en veces la corriente nominal. Y aquí abajo la velocidad está en términos del deslizamiento. ¿Ya? O sea, perdón, en veces la velocidad sincrónica. ¿Ya? Porque aquí está el 1. Esto corresponde a la velocidad sincrónica. Aquí tenemos la mitad y un cuarto. Entonces, a medida que el motor va aumentando la velocidad, la corriente cae. ¿Ya? Esto sería en partida directa, pero con la partida part winding, la corriente cae de 6 a 3 veces la nominal. Partimos aquí con esta curva, y cuando ya llegamos a un porcentaje alto de la velocidad nominal, entonces conectamos la otra
la otra parte de la bobina, el otro bobinado, y nos pegamos un pequeño salto, digamos, de aquí arriba a la otra curva. Lo mismo pasa con la curva torque-velocidad. Esto sería el torque de la máquina en partida directa, esta línea punteada de arriba, pero con la part winding, con esta partida, digamos, también se nos reduce el torque. Y aquí cuando llegamos al par resistente de la máquina, conectamos el otro bobinado y el motor se estabiliza un poco más acá, más arriba en la velocidad. Esa es más o menos la idea del control. Obviamente, si este par resistente de la máquina estuviera por sobre esta línea, no podríamos hacer este tipo de arranque, ¿no? Porque no podría partir el motor alimentando un solo bobinado. Por eso es importante conocer cuánto es el torque que tenemos que mover, y conocer el torque de arranque y más o menos la curva, cómo se va desarrollando la curva de carga. Que la curva de carga es lo que tenemos que mover, cuánto pesa lo que tenemos que mover. Si esta curva de carga es muy alta al inicio, o sea, es una masa muy inercial, ya cuesta mucho moverla, entonces esta curva podría estar por sobre esta primera, digamos, que dice par motor del primer tiempo, y si esta curva está sobre entonces no podemos usar este método de arranque. Alimentaríamos la mitad de los bobinados digamos, en la primera parte de la secuencia, y el motor no se movería, ya quedaría estancado ahí tratando de mover la carga sin poder, y cuando conecta la segunda, entonces ya comenzaría a moverse, pero sería como lo mismo que hacer una partida directa. Tendríamos la misma corriente de arranque. Entonces ahí no serviría este método de arranque, método de partida. Por lo general, siempre cuando deseamos hacer un arranque, un método de arranque o aplicar un método de arranque al motor, lo ideal siempre es que tengamos la curva del motor, la curva torque-velocidad, y que sepamos también cómo se comporta nuestra carga, ya las características de lo que vamos a mover, del par resistente de la máquina. Y entonces, si la máquina está moviendo alguna bomba o alguna maquinaria especial, esta bomba o esta maquinaria, el fabricante provee la curva de torque, y ahí hay que compararlas, hay que ponerlas una sobre otra en el gráfico, eh, y estar seguro que cuando yo aplique el método de arranque, la curva torque-velocidad del motor siempre va a estar por arriba de la curva del par resistente de, de la carga. ¿Ya? Si no se da eso, entonces el motor no sirve para esa aplicación. Hay que considerar un motor de más potencia, ya que tenga más torque. Número 2, tenemos el arranque estatórico por resistencias, que es básicamente aplicar resistencias en serie al estator de la máquina para que haya una caída de tensión en las resistencias y partir con un voltaje reducido. ¿Ya? Es eso básicamente. Entonces, acá en el accionamiento tenemos un KM1, que es el contactor de arranque, que es el que accionamos para echar a andar el motor. Y después hay un KM11 que se muestra aquí, que es como el contactor de bypass, el que va a bypassear las resistencias y le va a dar el arranque directo. Entonces, en un primer momento, cuando presionamos la botonera de partida, tiene que energizarse KM1 y KM2 tiene que permanecer abierto. Entonces, toda la alimentación del motor se hace por medio de las resistencias
y hay una caída de tensión acá que se puede calcular fácilmente por la corriente absorbida por el motor, ¿ya? Y se calcula cuánto voltaje va a caer ahí según el valor de la resistencia. Y después que pase un tiempo de que ya el motor arrancó y que se redujo el deslizamiento de la máquina, entonces entra en acción KM11, ya cierra sus contactos y quedan bypaseadas las resistencias y queda el motor conectado directamente a la fuente. Entonces eso es lo que ve el motor en el primer tiempo y esto es lo que ve el motor en segundo tiempo. Ya se ve con resistencias y luego directamente ahí la alimentación. ¿Qué se logra con este método de arranque? Aproximadamente eh, reducir a 4,5 veces la corriente nominal, la corriente de arranque, y el torque, ¿verdad? No cae mucho, cae un 0,75% aproximadamente. El torque, esto es torque de partida, CD, es torque de arranque, y esto es torque nominal. Esto es ID, es corriente de arranque, y IN corriente nominal. Así vamos a la tablita. Arranque estatórico, la tenemos acá. Arranque estatórico, tenemos que la corriente de arranque va a ser un 70% aproximadamente ya de la corriente nominal. O sea, no es tanto lo que se reduce la corriente de arranque como en el part winding. Aquí bajamos a la mitad. Aquí reducimos un 30%. ¿Ya? Por eso aquí en el part winding dice aproximadamente la corriente de arranque va a ser de 2 a 4 veces la corriente nominal. En el arranque con resistencias estatóricas va a ser 4,5 la nominal. Ya la ventaja dice posibilidad de ajuste de los valores en el arranque porque puedo variar el valor de las resistencias, lo que no puedo hacer en el part winding. Y dice sin corte de alimentación durante el arranque y fuerte reducción de las puntas de corrientes transitorias. Esas son algunas ventajas de esta clase de partida. Inconvenientes, dice débil reducción de la punta de arranque, o sea, no reduzco mucho la velocidad, no reduzco mucho, perdón, la corriente de partida, ya, un 30% aproximadamente, y la necesidad de resistencias voluminosas, o sea, las resistencias que tengo que ocupar son grandes y por lo tanto costosas. Ya no es un método que sea muy económico de implementar. Y aquí aparece más abajo el tiempo de arranque de cada una de las partidas y aplicaciones habituales. Ese es con respecto al arranque por resistencias estatóricas. Y aquí tenemos también los gráficos de corriente y de torque. Si se fijan aquí, no es tanto lo que se reduce la corriente de partida. Y sí tenemos también aquí una reducción importante del torque. En tercer lugar, el arranque por autotransformador, ya que es mejor que el arranque con resistencias. Digamos, se reduce más la corriente de partida. Y aquí en el ejemplo en el que tenemos acá, tenemos el motor, tenemos el KM3 que me da el arranque directo, ese es el último en implementarse, y tenemos el KM1 aquí abajo y el KM2, ya eh, cuando tengo, digamos, esto es lo que ve la máquina, en un primer tiempo ve esto se energiza KM2 y KM1 a la vez, digamos en el primer tiempo, presiono la botonera de partida y se energiza KM2 y KM3 juntos. Ya, eso hace que el motor vea esta situación, ya vea la alimentación por acá, ¿ya? Y
el motor esté, digamos, digamos, con esta configuración, y hay un voltaje que cae aquí en las bobinas, y parto con un voltaje menor en el motor. Luego en un segundo tiempo se abre KM1, ya saco la estrella de acá de estos bobinados, y me quedo solamente con una parte del, de las bobinas, aumento el voltaje en el motor, y en un tercer tiempo acciono KM3 ya para darle el arranque directo a la máquina. Y aquí queda en un tercer tiempo el motor alimentado directamente por KM3. Y ahí puedo abrir KM2, ¿verdad? Sin problema. ¿Ya? Este arranque por autotransformador es un poco más utilizado. Ya vemos que tenemos aquí la evolución de la corriente de arranque. Parto en el primer tiempo con toda, con, digamos, las bobinas conectadas en estrella. Arranco aproximadamente a la mitad de la velocidad, saco la estrella, tengo un aumento pequeño ahí de la corriente a 3,5 veces la nominal, y luego cuando vamos llegando a 1, entonces saco completamente las bobinas y me queda en esa curva que es la curva de arranque directo. Ya, pero nunca paso aquí las 3,5 veces la corriente nominal aproximadamente en el arranque. Ya lo mismo ocurre con el par. Acá partimos aquí, sacamos la estrella y luego sacamos completamente las bobinas. Ese es el arranque por autotransformador. Vamos a la tablita. Ese arranque por autotransformador. Ahí logramos, dice 40, 65, 80% de la corriente de arranque. Tenemos 3 posiciones aquí y aún no una posición. Y tenemos entre las ventajas, una buena relación par corriente. Y el inconveniente, claro, que necesitamos un autotransformador que es más costoso que incluso que las resistencias. Y dice implica riesgos en redes con perturbaciones. Ese es otro de los arranques que tenemos. El cuarto es el arranque por autotransformador, ya que este elemento lo vamos a ver eh, en la próxima sesión a las 11:45. Ahí lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Ya? Y es un dispositivo que corta la forma de onda de la tensión. Ya de esta manera, este alfa es el ángulo de disparo de los transistores. Entonces son una serie, digamos, de transistores en las líneas de entrada al motor, con tal de que no pasa toda la forma de onda, sino que pasa solo una parte, un porcentaje de la forma de onda de la tensión. Y con eso yo logro reducir el voltaje con el que alimento. Y como el disparo de los transistores es controlado, o sea, ese alfa se puede, ese ángulo alfa se puede controlar por un microprocesador, digamos, interno al dispositivo, al partidor suave. Puedo regular suavemente, de forma continua, el voltaje que aplico al motor. Ahí puedo darle una partida suave, por eso se llama partidor suave. Puedo otorgarle una rampa de aceleración al motor, programar ahí una rampa de aceleración. Eso hace que sea mucho más cómodo usar este sistema. ¿Ya? Y ahí tengo ahí yo las relaciones, digamos, entre el gráfico de corriente y el gráfico par, eh, de par velocidad. ¿Mm?
tenemos aquí el, no sé si aparece acá, a ver, arranque directo, para winding, estrella de triángulo, arranque estatórico, arranque por autotransformador. Ya. Vamos a ver. Ya. El arranque rotórico el arranque, y ahí tenemos el partidor suave. El arranque rotórico por resistencia en los motores de anillos rosantes. Ya el control lo vimos la semana pasada. Ya estuvimos ahí más o menos echándole una mirada al control de este arranque, donde tenemos las resistencias que van acopladas acá al motor de anillos rosantes. Aquí esto representa un motor de anillos rosantes, la circunferencia interna se refiere al rotor, por eso K, L y M llegan al rotor y W llegan al estator. Y tenemos aquí dos series de resistencias, ya que se van cerrando a medida que pasa el tiempo. Aquí se energiza KM1 en primer lugar, solamente KM1, ya estos dos quedan abiertos, por lo tanto el motor ve toda la resistencia en el estator, perdón, en el rotor, y después de pasado un tiempo se cierra este contactor. Es como cortocircuitar en este punto, con tal de que el motor vea solo tres resistencias, y en un segundo paso se cierra KM12, que está acá, y ahí cortocircuita directamente las resistencias del rotor y queda, digamos, el motor funcionando con las resistencias cortocircuitadas. O sea, esa es la idea de el arranque estatórico, perdón, el arranque con resistencias rotóricas. Solamente se puede hacer claramente en el motor de anillos rosantes. Tenemos una gran cantidad de reducción en la corriente de partida. Aquí se puede ver 1,5 aproximadamente, bien grande la reducción. Por eso también es uno de los métodos más usados. Ya no incluí aquí el arranque estrella triángulo, porque ya lo revisamos con detalle. Así que por eso no lo incluí aquí dentro de esta lista. ¿Ya? Pero si se fijan, de todos los métodos que tenemos acá, eh, tenemos esta reducción, que es la mayor reducción de la corriente, que es en el arranque estrella triángulo, donde reducimos a 1/3 la corriente de arranque. Entonces, por eso el arranque estrella triángulo es uno de los favoritos, digamos, en cuanto a la reducción de corriente de partida, uno de los más efectivos, pero también tengo una reducción importante del torque de partida. Por eso dice, entre las ventajas del arranque estrella triángulo es un arrancador económico y que posee una buena relación entre torque y corriente. Ya el inconveniente, como les dije, el par de arranque que es débil, que no tiene posibilidad de ajuste, o sea, es todo o nada, dice ahí. Es, eh, que hay un corte de alimentación en el cambio del acoplamiento de la estrella al triángulo. Hay eh, unos milisegundos donde el motor queda sin ninguna alimentación. Y ¿qué dice aquí? Motor de 6 volnas. Claro que necesito alimentar el motor con 6 conductores, y ahí no solamente con 3. Pero todavía sigue siendo el método de arranque más utilizado de todos, ¿ya? El arranque estrella triángulo, principalmente por ser económico en la implementación. Ya por eso se ve bastante. Ya hay mucho, digamos, todavía motores con arranque estrella triángulo. Ahí tenemos entonces la comparación ya de todos los sistemas de arranque.
digamos, en los que se ve involucrado un accionamiento. Ya la idea es que aquí estamos mirando del punto de vista del accionamiento eléctrico todos los tipos de arranque o métodos de arranque que necesitan algún tipo de accionamiento especial. Hay otros sistemas de partida, otros sistemas de arranque, pero ya son internos en el motor, ya con métodos ya electromecánicos, regulaciones de repente de cambio de polos internos en la máquina, y algunos que usan algún tipo de colector o algún otro dispositivo electromecánico para intentar reducir o controlar la corriente de arranque. Eso con respecto a los 5 métodos. Ya falta el estrella triángulo. Ya aquí yo creo que lo voy a incorporar sobre esta misma diapositiva. Ya aquí tendríamos 6 entonces métodos de arranque: el part winding, el estatórico por resistencias, el arranque por autotransformador, el, el partidor suave, el arranque rotórico por resistencias en el rotor bobinado, y faltaría incorporar aquí, digamos, la partida estrella triángulo. Los métodos de regulación de velocidad ya los tenemos aquí, también los vamos a revisar. Métodos de regulación de velocidad, y vamos a ver estos 4. Primero, acoplamiento, lo que se llama acoplamiento de polos, que también es una máquina especial. En segundo lugar, lo que vamos a llamar regulación por deslizamiento. Tercero, el variador de frecuencia. Y cuarto, variador por tensión. ¿Ya? En el acoplamiento de polos, o lo que llamamos un acoplamiento, se hace con una máquina especial. Es parecido, digamos, o similar al, a la partida por polos divididos, digamos, por polos partidos. Aquí también la máquina, ¿verdad?, posee 2 bobinas por fase, y de acuerdo a la conexión que le haga, entonces puedo variar la velocidad. Si ustedes se fijan aquí, L1, L2 y L3 están entrando por estos puntos. ¿Ya? Estos los estoy cerrando. Por tanto, aquí entre L1 y L2 hay 2 bobinas. Entre L2 y L3 también hay 2 bobinados en serie. Y entre L1 y L2 también hay 2 bobinados en serie. ¿Ya? Acá cambio la forma de la conexión. ¿Ya? L1 ya no entra por este punto, sino que entra por el extremo. Y ahora tengo 2 bobinas en paralelo conectadas en estrella. ¿Ya? L2 también 2 bobinas en paralelo de esta manera. ¿Ya? Por tanto, puedo tener 2 tipos de velocidad en el mismo motor, pero necesito que el motor tenga 2 bobinas por fase, ya de la misma manera que para el método de arranque part winding, que necesito que la bobina del estator esté dividida en 2. Así que eso con el acoplamiento de polos, que es un método de regulación de velocidad que es rígido, o sea, no tengo control suave ni continuo de la velocidad, sino que puedo escoger entre 2 velocidades solamente dependiendo de la conexión. ¿Ya? O me voy a una o a otra, y tampoco puedo elegir las velocidades, ¿verdad? Sino que están en relación 1 a 2, ¿ya? Porque puedo elegir entre 4 polos y 6 polos, entre 6 polos y 8 polos. Por lo tanto, es una forma, digamos, de cambiar la velocidad, aunque es bien rígida. Ya las opciones que tengo, no son muchas las opciones no es control de velocidad. La segunda, control por deslizamiento, ya como les dije, se hace en el motor de rotor bobinado. Y lo que hacemos aquí es conectar ya resistencias, pero son resistencias variables.
a los anillos rozantes de la máquina. Aquí hice ejemplo de funcionamiento en deslizamiento con una máquina que aplique un par resistente de 0,8 veces el torque nominal al motor. Pueden obtenerse distintas velocidades que se encuentran en esta zona, una zona donde se puede hacer este tipo de control. Ya no tenemos un rango amplio, sino que aquí donde están estos puntitos, esta es aproximadamente el control de velocidad que voy a obtener. ¿Ya? Estas son diferentes curvas dependiendo de cuánta resistencia estoy aplicando. ¿Sí? Si le pongo toda la resistencia al rotor, por ejemplo, esta es la curva que voy a obtener, y voy a tener una velocidad, si ustedes se fijan, incluso menos de la mitad, ya, de la velocidad sincrónica que aparece acá. Aquí empiezo a debilitar la resistencia y a medida que empiezo a quitar resistencia, empiezo a aumentar la velocidad hasta llegar a la velocidad sin resistencia rotórica. Por eso aquí dice curva natural del motor, ya que esta sería la curva normal ya del motor, que iría más o menos por aquí, partiría aquí en 0,8, aumentaría y tomaría esta forma hasta abajo. Esta es como la curva par velocidad que habíamos visto antes, pero está inclinada ya con la velocidad en el eje Y y el par en el eje X, ya no como acostumbramos a mirarla. Tengo todo ese rango de velocidades ya para moverme. Eso es regulación de velocidad por deslizamiento. Aquí tengo un control ya más fino, donde puedo escoger dentro de un rango la velocidad en la que va a quedar el motor, digamos, estable, dependiendo de la carga. La tercera es por variación de frecuencia. Esta sin duda es la más utilizada. Aquí también tengo distintas curvas, torque, velocidad, dependiendo de la frecuencia. Y si ustedes ven, el variador de frecuencia lo que hace es mantenerme el torque máximo constante. Aquí está la máquina en la U1, por ejemplo, la curva U1 es con toda la frecuencia completa. Ya en U2 ya disminuí la frecuencia, en U3 también, y en U4 también. Ya más reducción aún de la frecuencia y obtengo una reducción de la velocidad. Pero el secreto del variador de frecuencia es que mantiene voltaje, esta relación voltaje-frecuencia constante. O sea, al disminuir la frecuencia, también disminuye el voltaje, ¿ya? Y va disminuyendo la frecuencia y el voltaje en la misma proporción para mantener un torque constante, ¿ya? Por eso el variador de frecuencia funciona muy bien en el rango de velocidades, desde 0 hasta la velocidad nominal. Ahí funciona bien porque ahí puede manejar esta relación de voltaje-frecuencia sin problemas. Cuando yo quiero acelerar el motor por sobre la velocidad nominal, entonces ahí tengo algunos problemas porque no puedo subir más el voltaje. O sea, puedo subir más la frecuencia, pero el voltaje debo mantenerlo fijo, ¿ya? Y ahí es donde tengo reducción importante del torque, ¿ya? Porque el voltaje se va a quedar atrás de la frecuencia y el torque depende de esta relación. El torque de la máquina, la fuerza con que gira el eje, depende de la relación voltaje dividido por frecuencia. Por eso el variador de frecuencia mantiene esta relación voltaje-frecuencia constante. Y eso lo puede hacer, como les dije, en este rango, de 0 a velocidad sincrónica, sin problema.
Pero ya si queremos acelerar el motor por sobre su velocidad nominal, vamos a tener una reducción importante del torque. ¿Mm? Porque vamos a poder aumentar la frecuencia, pero manteniendo el voltaje constante. No podemos claramente aumentar el voltaje por sobre el nominal, porque vamos a quemar la máquina. Entonces, ahí ya con velocidades sobre la nominal, estamos limitados a poder acelerar más el motor, porque vamos a sufrir una reducción muy importante del torque, y va a llegar un punto donde el motor se va a reducir tanto el torque que no va a poder mover la carga. Y el último que tenemos aquí es el, el variador de voltaje. O sea, es simplemente cambiar ya el voltaje de alimentación. Esto se hace por un dispositivo similar al partidor suave, pero que funciona en todo el rango de funcionamiento de la máquina. Y al reducir el voltaje, reduzco el par, o sea, reduzco el torque, y tengo cierto rango de posibilidad de mover la velocidad. Aproximadamente, según el gráfico acá, aquí también está la curva para velocidad, que variando la tensión obtengo distintos niveles o distintas curvas. Está considerando un par resistente lineal, y con este par resistente más o menos puedo variar hasta la mitad de la velocidad sincrónica, con distintos niveles de tensión. Así la tensión, el par cae cuadráticamente cuando voy modificando la tensión de alimentación. Y entonces es una forma también en que puedo variar la velocidad del motor, ya variando la fuerza en el eje, quitándole fuerza al eje, mediante la reducción del voltaje que aplico al estator. Entonces, estos son, digamos, los métodos principales de regulación de velocidad de la máquina. Ya acá tenemos entonces el resumen. Ya, métodos de arranque, ya 6 métodos de arranque son los que más o menos hemos mencionado. Estos 5 que aparecen aquí, más el arranque estrella triángulo, que lo voy a añadir, digamos, a esta lista, para subir esta presentación ahí al aula, ¿ya? Para añadir el sexto, que viene a complementar a los demás. Y los métodos de regulación de velocidad, que también el primero requiere un motor especial, el segundo requiere una resistencia que varíe linealmente, que va a estar acoplado al rotor de la máquina. Tiene que ser una máquina de anillos rosantes. En tercer lugar, el variador de frecuencia, que es el más utilizado para regulación de velocidad de la máquina de inducción, porque, digamos, no requiere de tanta mantención como lo sería una caja de resistencias. Ya puede que más o menos cuesten lo mismo, y el variador de frecuencia, al ser un elemento de control de estado sólido, requiere menos mantenimiento que las resistencias. Ya genera menos problemas también. Las resistencias producen mucha temperatura, hay que ubicarlas en un lugar especial. Ya el variador no requiere tanta inversión en la instalación. Y finalmente el variador de tensión, que también no es que se use mucho, también porque tengo un rango muy variado, muy limitado, perdón, donde puedo variar velocidad. ¿Ya? No puedo bajar, por ejemplo, un 10% de la velocidad nominal de un 20%. Ya solo tengo ahí un margen estrecho
en el que puedo cambiar la velocidad. Por tanto, estos son los principales métodos y vamos a ver en la próxima, en la sesión ahí a las 11:45, nos vamos a dedicar a revisar eh, de para los métodos de arranque, el soft starter, el partidor suave, digamos que es el que más se usa, digamos, podríamos decir, dentro de los métodos de arranque después de la partida estrella triángulo. De todos los métodos de arranque, la partida estrella triángulo es la que más se utiliza, ¿ya? Seguido del partidor suave, que también cada vez, digamos, está siendo más económico. El, el partidor suave es más económico que un variador y se puede, digamos, implementar con relativa facilidad. Así que también se está usando bastante el partidor suave. Eh, y para los métodos de regulación de velocidad, vamos a ver el variador de frecuencia, que como le digo es también el más utilizado para cambiar la velocidad de los motores de inducción. Esos dos dispositivos vamos a revisar, son dispositivos ya de control de estado sólido, eh, ya dejamos y se usan, digamos, en combinación con con, con el control electromagnético eh, para lograr, digamos, el arranque de los motores. Ya los circuitos asociados al partidor suave y al variador de frecuencia los vamos a ver ahí a las 11:45. Le vamos a dar una introducción al partidor suave y al variador para después hacer algún tipo de implementación con ellos. Así que eso sería. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. La idea de esta clase era condensar todos los métodos, tanto de arranque del motor de inducción como de regulación de velocidad, como para que tengan ahí una idea general sobre los métodos que se utilizan, para centrarnos eh, ahora inmediatamente en lo que es el partidor suave y el variador de frecuencia. Eso, no sé cómo estamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Si así no hay nada, entonces nos vemos ahí a las 11:45. Ya ahora sí les voy a enviar, saliendo de aquí, les voy a enviar al tiro el link para el paralelo 2. Ya los que no estuvieron ayer en el paralelo 1, para que se conecten ahora al paralelo 2 y veamos el partidor suave y el variador. Ya muchachos, ayer se me fue la onda y no les envié el link. Tranqui, profe, a todos nos pasa. Ya muchachos, nos vemos entonces un ratito más.